a una edición más del Empresario Nueva Era, en nuestra edición de octubre. Y en octubre se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, exactamente el 10 de octubre. Es por eso que tengo a una invitada el día de hoy que es especialista en este tema y que además es muy activa y activista. Eso es muy importante. ¿Y por qué en una revista de negocios estaríamos hablando de salud mental? Pues porque sin salud mental no podemos hacer nada. Realmente le necesitamos ir dando el peso que tiene en nuestra sociedad, el peso que tiene en el desarrollo tanto humano como de una empresa. Finalmente una empresa está constituida por humanos y el recurso humano finalmente es quien saca a flote cualquier empresa, sea chica, mediana, grande, etcétera. Entonces, bienvenida Yareli Castillo, bienvenida a tu espacio. Muchísimas gracias, encantada como siempre de compartir cualquier espacio contigo, Laura. Entonces estoy emocionada y sobre todo hablar de la salud mental, que es un tema que hoy en día todos necesitamos hablar de este tema y cada vez hacerlo más visible, que ya muchas personas se han encargado que sea visible, lo cual eso está increíble, pero creo que nunca es suficiente. Exactamente, es todavía una labor que hay mucho camino por delante, pero empecemos dando el contexto de por qué tú eres la elegida para estar en esta edición. Porque tú tienes ya un caminito andado en promover la salud mental, en hacer muchas actividades y muchas de ellas de manera altruista de cómo es el activismo. Pero platícame cómo comenzó esto, qué generó. Tú eres psicóloga, vamos por tu preparación académica y luego cómo te llevó a ir más allá de mis cuatro paredes de un consultorio. Fue a la par, me atreveré a decir que fue a la par. De hecho, hay una historia detrás. Mi primera carrera es ingeniería en administración y gestión de proyectos. Qué Esta chido. es mi primera carrera. Pero cabe resaltar que yo estudié esta ingeniería por mi papá. Okay. Porque mi papá siempre tenía como la idea de que la mujer necesitaba estar dentro de una empresa. Ajá. ¿Sí? Hasta eso sí, siempre me veía como la gerente de una empresa. ¿No? Y cuando yo le digo que quería estudiar psicología o enfermería, él me dice, no, eso no es para ti. Aparte te vas a morir de hambre. Y pues sí, es cierto, no es cierto. No es cierto. Miren, aquí no, no, pues sí, pero no, no es cierto. Pero sí, o sea, de verdad mi papá me dice, te vas a morir de hambre, que tanto psicólogos que hay, y que la otra vez me topé a un psicólogo siendo taxista, y bueno, lo típico, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero pues mi papá en su mentalidad era como de no. Entonces, bueno, suceden muchas cosas en mi vida. Y yo a los 18 años me independizo, o sea, ya tenía como un cuatrimestre de la ingeniería y dije, tengo de dos, o me salgo y estudio una carrera de psicología o termino la carrera, pero por circunstancias de la vida como me independicé y era como pagar mi escuela y mantenerme literal, decía no puedo. Entonces fue como que dije, bueno, conseguí que me becaran en la universidad y fue como que dije, termino mi ingeniería. O sea, perdóname que te interrumpa, yo no sabía que a los 18 años te habías independizado. Sí, yo me independicé a los 18 años. ¿Fuiste a vivir tú solita? Sí, yo sola. Dijiste, yo quiero. Ay, es que eso quería hacer yo, pero me casé. Sí, me tuve que independizar por muchas cosas que estaban pasando en mi vida y en la familia. Entonces, termino la carrera y recuerdo que nos mandan a hacer las estadías. Ajá. Entonces, cuando hago las estadías, me mandan a una empresa que es Informática Opción, que es a cargo de la licenciada Liliana Magallanes, que es la primera presidenta de Coparmex Nayarit. ¡Qué felicidad! Entonces, pues a mí como que me cambió mucho el chip, ¿sabes? Porque yo nunca había trabajado, nunca. Entonces ahí aprendí muchísimo, yo creo que aprendí las bases de cómo ser trabajadora, cómo ser colaboradora. Y ahí se da la oportunidad, ahí llega una persona por parte de Coparmex que tenía alianza con la universidad. Ajá. Y es como que a los trabajadores les damos ciertos descuentos. Entonces yo escuché y fue como que hablé de la universidad y que hablo de parte de esta empresa, hay una colaboración y ahí dije, pues es el momento. O sea, la verdad pues con el sueldo que tenía, pues yo vivía sola, entonces dije yo pues ahorita no tengo compromisos, me ajusto y pues empiezo la carrera de psicología. Yo creo que en cuanto yo salí en abril, yo en septiembre ya estaba en la carrera de psicología.
Pero para ese entonces no es complicado, tenía algunos meses de nacer. No es complicado, no es pero complicado. Explícale a los que hayan vivido debajo de una roca que no sepan qué es, no es complicado. Sí, bueno, entonces, otro contexto de mi vida es que yo inicio con es complicado, porque se llama primero. Ajá. Es complicado. Se inició junto con otra amiga, bueno, éramos 3. Pero una se bajó del barco porque dijo, oye, esto no es para mí. Otra amiga se quedó conmigo unos meses, pero después también dijo, ¿sabes qué? Yo tengo otro proyecto de vida, entonces yo me quedo sola. Pero bueno, es complicado, nace de la necesidad de cuestionarnos absolutamente todo. Y sobre todo en ese momento para Yareli muchas cosas le eran complicadas, que justamente nace por una ruptura amorosa, ¿no? Yo sentí que me iba a morir así. Ajá. Y curiosamente las 3 nos acababan como de romper el corazón, entonces era como que, como es que es bien complicado, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede el otro? Y recuerdo que en ese café yo les dije, oigan, sería bien padre que armáramos un blog donde en Facebook, donde habláramos como cómo se siente que te rompan el corazón, cómo hacerle, cuántas chicas van a pasar por esto, ¿no? Y todas súper emocionadas. Antes del boom de los podcasts. Sí, antes del boom del podcast. Y no, pues que sí, que hay que hacerlo, y iniciamos, y mucha gente le empezó a interesar, así como es complicado, porque era algo muy, muy fresco, y te digo, ellas por sus proyectos de vida decidieron bajarse, yo me quedo, pero para ese entonces ya es complicado, ya había llegado a televisión. Yacel Mondragón, la directora operativa de Que se Chica G, le gusta el formato, tuvimos una reunión y es como que, entonces para el 2020 no es complicado, ya estaba en televisión. Entonces cuando estuvimos en televisión también fue una respuesta muy padre de la gente, pero ya estaba yo sola. Entonces yo empecé como a pasar otros procesos de mi vida donde me percaté que no tenía por qué ver la vida tan complicada. O sea, claro que vivimos procesos complicados, eso jamás lo voy a minimizar, pero empecé a juntarme con otro tipo de personas que me hacían ver de sí es complicado, Yareli, pero si siempre lo ves complicado, creo que difícilmente vas a poder salir de una situación desde esta perspectiva tan negativa, ¿no? Entonces fue como que dije, sí es cierto. Entonces como que me empecé a formar más, empecé a estudiar y empecé como a decir, a ver, Yareli, yo no quiero darle un mensaje a las personas. El mensaje de es complicado, no quiero porque ya lo saben, porque ya lo saben, lo están viviendo. Entonces quiero darles el otro mensaje, no es complicado. Y entonces yo recuerdo que estaba como que en ese pensamiento, y en una ocasión a mí me invitan a dar una conferencia acerca de los pensamientos limitantes. Nunca se me olvidar, me invitó Daniel Enríquez. Dani. Saludos, Dani. Y entonces Dani, recuerdo que en la sección de preguntas y respuestas, él dice, oye Yareli, ¿cómo es para ti ser psicóloga? Y quizás brindar un mensaje de que las cosas son complicadas, porque tu programa se llama Es Complicado. Entonces a mí me hizo mucho feliz, porque yo ya venía, ¿no? Como que cocinando esta idea de sí, no. Y dije, él fue como que sí está bien lo que yo he estado pasando por mucho tiempo. Y entonces yo cambio, no es complicada, de es complicado a no es complicado. Y ahí se mantuvo y hasta ahí se ha mantenido siempre, y así se va a mantener siempre. Y ya es tu marca. Es mi marca, no es complicado, porque justamente eso es lo que le quiero transmitir a las personas. Y creo que parte de la personalidad de Yareli, los que me conocen, es lo que siempre piensan de mí. Entonces, amigas siempre me dicen, es que me gusta hablar contigo porque tú me haces ver este problema que no es grande, sino que están esas soluciones. Y como que mis amigas y mis amigos siempre han dicho, me encanta hablar contigo porque literal tú eres la marca de tu marca, porque me haces ver que las cosas no son complicadas. Y entonces como que dije yo, es que esa soy yo, o sea, yo soy no es complicado. Y entonces esa es como una parte, es que son como muchas aristas, pero esa es una parte, ¿no? Y no es complicado cómo se formula. Y creo que no expliqué de qué se dedica No es complicado. No es complicado, se dedica a hablar de temas que creemos que son complicados, pero que no deberían serlo. Yo creo que, como dijiste tú, no voy a quitarle la validez. O sea, sí es complicado, pero deja de serlo cuando tienes herramientas, cuando tienes el acompañamiento, cuando tienes el conocimiento, y eso es lo que tú brindas. Exacto. Y entonces en No es complicado hablamos de temas que no se imaginan, ¿no? Desde
¿Por qué mi ex siempre vuelve a mí? ¿Por qué me cuesta salir de una relación de pareja? ¿Qué onda con la relación de mis padres? Desde las cuestiones financieras, pero todo siempre conectado a la salud emocional. Todo siempre conectado desde ahí, ¿no? Entendiendo cómo la salud mental es un pilar importante en la vida de los seres humanos y que si estamos en constante preparación y en búsqueda de herramientas, muchas cosas tienen que dejar de ser complicadas, ¿sí? Exactamente. Y ese es como el objetivo de no es complicado. Entonces, cuando no es complicado empieza a crecer, mucha gente me busca y me dice, me gusta cómo hablas, me gusta cómo te desenvuelves, podrías dar una capacitación por acá, una conferencia por aquí. Y entonces cuando yo me iba acercando a diferentes espacios, yo me percataba cómo cierta información seguía siendo un privilegio para ciertos espacios, y cómo había personas que no tenían el alcance de cierta información. Y no se me va a olvidar que estaba literal en otro work de Cliente Peak junto con mi amigo y colega Carlos Chávez, el director de Bocafest, y estaba sentado y justo estábamos hablando de la prevención del suicidio. Y recuerdo que me dice, oye Eli, si tan preocupada estás, ¿por qué no te empiezas a mover? ¿Por qué no empiezas a llevar como a hacer una gira en diferentes municipios y llevar esos temas? Porque usualmente cuando hacen ciertas capacitaciones o ciertas activaciones siempre se centran en Tepic. Todo Tepic. Sí. Y yo decía, pues estaría padre, pero ¿cómo le voy a hacer? Y me dijo, no, pues hay que hacerle. Entonces nos empezamos a mover y en el 2020, 20, nace la campaña Me Importas. La primera campaña informativa en donde fuimos a los municipios del estado de Nayarit. Y además 2020, o sea, era un año particularmente complicado donde depresión y ansiedad se fueron, yo creo que por los cielos. Sí, entonces me empecé a mover así en todas las escuelas. Recuerdo que muchas escuelas, algunas estaban cerradas, entonces algunos fueron como espacios de que yo busqué a las personas, ¿sabes qué? Si me interesa, vente y yo me voy a acabar de rentar este salón y te voy a traer a la gente. Entonces sí, fue como un movimiento muy grande, tanto que la gente nos empezó a buscar mucho en redes sociales, de que, oye, yo te vi en la conferencia. Entonces, detrás de No es complicado también empezamos a hacer una red de psicólogos, ¿sí? Donde hablábamos y decía, ¿sabes qué? Tengo esta paciente o esta persona, pero yo no estoy capacitada en ese tema todavía. Y es como, ¿sabes qué? Dámela a mí, yo la atiendo. Y entonces empezamos como a hacer un gran equipo. Y desde ahí es donde nace como el activismo en Yareli, como darme cuenta que hay espacios que no llega esa información y que es muy importante y muy necesaria. Ayer no fue la excepción, ayer fui a Ruiz y en Ruiz sucedieron muchas cosas muy padres, la verdad. Fue tan padre que sentí que sostuvimos muchísimos jóvenes, que la agenda la tuvimos que alargar, porque era como de ir, no sé, de 9 a 12, terminamos de estar ahí hasta las 2 de la tarde, porque hubo muchos jóvenes con muchas inquietudes, oye, es normal que yo me sienta así, oye, es esto, entonces como que tratar de darles la atención a todos. De hecho no terminamos de dárselas a todos, algunos fue como que, ¿sabes que te voy a agendar? Pues de llamada y vamos viendo. Entonces esa parte como que me emociona y como que me levanta y digo, vale la pena todo lo que hemos hecho durante todos esos años. Y entonces, pues en el paso yo voy conociendo a muchas personas, entre ellas Jimena Sandoval, que yo la conozco como siendo la secretaria o la directora de Injuve de Santiago. Y entonces ahí nos empezamos a conocer y bueno, ese activismo nació una hermosa amistad. Y ella también me decía, ¿sabes qué, amiga? Es que puedes generar iniciativas y llevarlas al Congreso, y muévete aquí, muévete allá. Y pues mi amiga es genial en estos temas y ella era como que, mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Entonces en el 2021, si no me equivoco, yo llevo al Congreso del Estado un programa llamado Conectados a la Realidad. Y Conectados a la Realidad, sí fue en el 2021, porque fue el segundo aniversario de No es complicado. Principalmente ahí hablaba de todas las actividades que ya había hecho, de las campañas, las capacitaciones y conferencias que se habían dado de manera altruistas. También las personas que habíamos canalizado con ciertos psicólogos con que hacíamos convenios, y además hablábamos de la importancia de la educación emocional dentro de las escuelas, y hablábamos cómo Conectados a la Realidad se podía convertir en un programa. ¿Sí? Se lleva al Congreso del Estado. Me acuerdo que quedó en pausa porque estaba saliendo la legislatura de ese gobierno y entraba el otro.
Y bueno, entonces, ¿qué fue lo? Jimena siempre es como de que no, amiga, tú sigue, toca puertas. Entonces me empecé a involucrar también con otras personas, donde empezamos a hacer equipo. Y entonces empecé a participar en parlamentos, en el Parlamento del Congreso del Estado, en el Parlamento del Senado de la República, y en ciertos lugares, ¿para qué? Para seguir promoviendo estos espacios. De hecho, me encantó que en el 2023, del año pasado, fui al Parlamento del Senado de la República y me fascinó saber que era la única psicóloga. ¿Por qué me fascinó? Porque siento que es un antecedente de que los psicólogos necesitamos estar en llegar esos espacios. Que ya hay. Yo admiro muchísimo a Rodolfo Moreno, que ha sido también espectacular en todo lo que hace, y él también ha llegado a esos espacios, ¿no? Pero a veces lo vemos como tan lejos, decir, no, yo no puedo estar en esos espacios, o porque yo como psicóloga o como que no corresponden. No corresponden, pero la verdad corresponde muchísimo. Sí. Había médicos en ese parlamento, habían abogados, habían ingenieros, habían arquitectos. Y yo decía, wow, o sea, se está moviendo algo muy padre en medio de la juventud, de los jóvenes, ¿no? Sí. Que necesitamos estar en diferentes espacios. Y entonces, te digo, ya fue como que empezó a moverse como que todas estas aristas en Yareli. Ajá. ¿Sí? Pero fue como que todo ha sido por no es complicado, porque es ahí donde se abren muchas cosas. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que en algún momento una amiga de la iglesia que se llama Emily Rosales me dijo, ¿sabes qué, Yareli? ¿Qué quieres para no es complicado? Yo le dije, no sé. Y recuerdo que me sacó una hoja. O sea, Emily Rosales es... Si tú crees un proyecto, o sea, Emily Rosales le pone ojos, pies, o sea, todo es impresionante. Recuerdo que me saca una libreta y me dice, mira, tú estás aquí, esto no es complicado y tú puedes hacer todo esto, ¿no? O sea, en pocas palabras es como que no es complicado, puede ser el blog, puede ser tus conferencias, puede ser tus talleres, pero también puede ser una fundación. Entonces fue como que dije yo, ay, no creo, ¿sabes? No creo. Entonces eso fue como hace 4 años, cuando recién inició todo este proyecto. Y decía, no. Y entonces hoy volteo a verlo. Y yo dije, ¿cuánta razón tuvo en ese momento mi hijo? Que ella vio como que todo el potencial. Y que es ahí también donde me encantaría decirles que a veces generar proyectos o generar esos sueños que tú tienes no siempre se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque va a venir mucha desconfianza, va a venir ansiedad, va a venir miedos, incluso no te lo vas a creer y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Porque yo lo pasé, sí. Yo lo viví. Y a veces el ir tras sus sueños no siempre es sentirte bien y no siempre es sentirte motivada. De hecho, he hecho muchas cosas sin sentir motivación. Porque la motivación no llega antes, la motivación llega después de que tú haces ciertas acciones que te van a alcanzar esos valores que para ti son importantes. Sí. Y es lo que yo he hecho. Me costó mucho entenderlo, porque hubo muchos años donde yo paré muchos proyectos porque no me sentía de la mejor manera. Pero obviamente entre más me capacito, más me preparo, obviamente tomo terapia, mis psicólogos se saben la de chambear y han hecho un buen trabajo, y es donde he entendido muchas cosas, ¿sabes? En donde no me puedo parar. Es que creo que está muy romantizado el seguir tus sueños o el ser emprendedor. Entonces en ese romantizarlo pensamos que todos los días van a ser buenos, todos los días te va a ir bien, y no es así. O sea, ya cuando te enfrentas es como cualquier otra realidad o cualquier otro camino. O sea, el camino que te decidas, tú te decidiste por la independencia y por seguir tu carrera que te apasionaba, además de haber hecho la primera. Pero cualquier persona tiene estos altibajos, pero creo que es parte del no hablar, del tabú, del siempre presentarnos como que todo está bien, como que todos somos felices todo el tiempo, pero tantito le rascamos y todos tenemos heridas, todos tenemos luchas y todos estamos conquistando nuestros sueños de diferentes dimensiones y carreras y todo. Y creo que parte de lo loable de todo lo que haces es darle visibilidad a ese camino. O sea, que tú lo digas, que tú lo compartas, es muy importante porque te vemos ahorita así, ¿no? Toda guapísima, toda hermosa, que además, te voy a decir, se te ve un desarrollo enorme, o sea, lo empezaste a hacer bien desde el principio, o sea, muy bien, pero se ven las tablas que has desarrollado a lo largo de los años. Se ve una evolución en ti, en todos los sentidos. Me siento muy orgullosa de que me permitas estar cerca y ver cómo vas avanzando en tu carrera. Y ahora, en el mundo empresarial, conectando todo esto, porque veo que te enfocas mucho en jóvenes.
Sí. ¿Por qué en jóvenes? Muy buena pregunta. ¿Por qué en jóvenes? Creo que en parte es porque gran parte de las crisis de Yareli, digo, no es como que me crea una adulta mayor, pero gran parte de las crisis de Yareli fueron en la parte de mi adolescencia y parte de mi juventud. Digo, todavía soy joven, pero en mi juventud inicial. Fueron ahí y ahí me sentía muy perdida, muy perdida. Y ahí me era muy complicada muchas cosas. Entonces, veía que también mi contexto de ese momento también habían como muchas, era como una bomba de emociones, ¿no? Entre voy a crecer, qué va a ser de mi vida, qué carrera voy a elegir, qué onda con las relaciones de pareja, qué onda cuando empiezo a crecer y me di cuenta que también tengo mis propios valores, mis propias convicciones y también hay una guerra en la familia, que no quieren lo que yo quiero. ¿Qué onda con la soledad? ¿Qué onda con las cosas que no nos dicen? Ajá. Entonces fue como que para mí una bomba y hoy pues también agradezco todas esas situaciones que pasaron en ese momento, porque creo que todo eso pues ha ido conformando, ¿no? Lo que es Yareli y que también ha desarrollado No es complicado. Entonces yo creo que por eso me enfoco mucho en jóvenes, además que es muy complicado de explicar, pero ustedes deben de saber que yo por mucho tiempo me desarrollé en la iglesia. En muchos momentos yo me llevaba con los jóvenes de mi iglesia, con algunos jóvenes de mi iglesia, y creo que fue gracias a muchos comentarios que me decían, no sé qué tienes tú, pero los jóvenes te siguen mucho. Okay. Te siguen mucho y te escuchan. Okay. Y sí, de repente algunos jóvenes me mandaban mensajes, oye, yo estoy pasando por esto, ¿crees que nos podamos ver? Que vamos a un cafecito. Y créeme que yo todavía ni estaba estudiando. Ajá. Y ya conectabas. Y cuando estaba en la carrera de psicología, tuve una maestra impresionante, que es la psicóloga de la del Bosque, y ella siempre me dijo, Yareli, tú eres buena para los jóvenes, para los adolescentes. Me dijo, porfa, no sueltes ese segmento que muchas veces a los psicólogos nos da miedo por todas las crisis y cambios que están viviendo. Entonces eso me quedó como muy grabado y ya tenía como ciertos comentarios que me habían dicho, pero cada vez se va perfilando, ¿no? Porque me he dado cuenta que lo mío es como segmento de mujeres también. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es justo también como el mensaje que quiero dejar en claro. Los valores, cuando hablo de valores me refiero a todas esas cosas que para Yareli son importantes y la conforman todos los días, que si yo no lo tuviera no fuera Yareli, ¿no? Como mi esposo, como mis proyectos, como mi trabajo, como mis amistades, como que esas cosas que conforman en este momento Yareli. Siempre les pongo el ejemplo que es como la película Intensamente. Ajá. Sí, como las islas de Roy, bueno, sí. En psicología traducido es como valores, eso que para ti es muy importante. Y entonces el mensaje que quiero dejar es que esos valores siempre van a cambiar. No siempre tienen que permanecer de la misma manera, van a cambiar y van a evolucionar constantemente y está bien, hay que darle oportunidad de que cambien, porque a veces nos queremos estancar tanto de que yo empecé con es complicado y siempre va a ser complicado y así va a ser. Y si no, me estoy fallando a mí o le estoy fallando a alguien que ya puso sus expectativas en mí y empezamos a sentir insuficiencia. Exacto, y no es cierto. Van a cambiar los valores y sobre todo las personas que están cerca de ti van a crecer también y van a evolucionar junto contigo. En algún momento cuando hubo el cambio de es complicado, no es complicado, yo decía no, la gente me va a dejar de seguir, la gente no va a hacer clic, o sea no, y puedo decirte que cuando cambio de es complicado, no es complicado, yo me atrevo a decir que tuvo más auge, no es complicado. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos aprender también a conectar con nuestros proyectos, en las buenas y en las malas, literal. Es como aprender a conectar y obviamente también darte la oportunidad de no estar bien todo el tiempo, pero el miedo de no estar bien todo el tiempo es qué haces también en ese tiempo, en ese momento. A veces vas a tener que descansar, vas a tener que hacer pausas, pero que nunca se nos olvide cuáles son los valores, porque a veces también la desmotivación a veces puede ser un enemigo de nuestros valores, sí. Porque la desmotivación nos dice no hay ganas, no hay resultados, no esto, no el otro, entonces nos vamos alejando de los valores. Y cuando menos nos damos cuenta, pues estamos súper estancadísimos. Y si volteamos a ver nuestro estado de ánimo y hacemos como todo una
como un escaneo, nos sentimos tristes, nos sentimos que no somos capaces, no sentimos suficiente. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Exacto, entonces en un círculo vicioso, pero también la importancia que más desmotivado vas a estar. Exacto, de acercarte. Que alguna vez yo leí que cuando no había motivación era la disciplina la que te hace hacer las cosas. Sí, que yo me atrevería a decir que es primero como la disciplina, ¿no? O el amor también a los proyectos quien te lleva a hacer pues ciertas actividades, entendiendo que la motivación llega después. Eso está muy interesante. Siempre pensamos que necesitamos la motivación para hacerlo. Oye, y en datos duros, yo hasta donde supe alguna vez, en Nayarit teníamos un alto índice de suicidio. Sí, claro, tenemos un alto índice, sobre todo lo que es Tepic, Santiago y Bahía de Banderas. Sí. ¿A qué factores lo atribuyen las personas como tú que están cerca del fenómeno, que están haciendo activismo por eso? Bueno, para empezar hay que comprender que el suicidio es multifactorial, ¿sí? Okay. Cuando hablamos de salud mental, no solamente hablamos del autocuidado, de lo bonito, de que quiere, te ama, te hace ejercicio, no. Hablar de salud mental es igual también hablar de la carencia de trabajos dignos. Es hablar también de la carencia de sueldos dignos. Salud mental es todo lo que conforma el ser individuo. ¿Y qué es lo que nos conforma? El trabajo, los sueldos, el salario, nuestro entorno familiar. Nuestro entorno familiar es violento, es invalidante. ¿Cómo lo es? Entonces salud mental es todo esto que nos conforma. No solo es lo bonito de hablarte bonito y sentirte bien, sentirte mal. No, es esas aristas que también nunca las ponemos sobre las mesas. Entonces cuando entendemos este tema de todo lo que conlleva la salud mental, e incluso también la parte ambiental, tiene mucho que ver. Incluso ahorita hay un concepto que se está usando mucho y que se ha investigado, que lo aprendí gracias a mi amiga Jimena Sandoval, ecoansiedad, que también tiene ansiedad, sí, como que el ecosistema y el negociado de te desenvuelve. Sí, y un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo ayer fui a Ruiz, y es caluroso Ruiz, más que Tepic. Entonces yo ya estaba irritada. Sí. Y no es que estuviera pensando en algo, es que estaba irritada por el calor, aparte de ver si le ocurrió llevarse un blazer. No, entonces yo estaba así como de ya. Y la gente... guapísima, pero muriéndote de calor. Y la gente es como de, gracias por venir. Y yo es como de, ay, ya me quiero subir el camioneta porque tengo mucho calor, ¿no? Sí, entonces el considerar también es un factor, ¿no? O sea, bueno, es un concepto, pero nos indica que también la cuestión ambiental va a afectar a nuestra salud mental, ¿no? Incluso en algún momento entrevisté a Jimena Sandoval y ella nos mencionaba que por los altos niveles que se vienen del calentamiento global y todo esto, en algún momento las zonas que se dedican a la cosecha, que se dedican a la agricultura, incluso se van a incrementar la violencia. ¿Por qué? Porque va a haber carencia de esas cosechas, entonces, claro. Entonces somos todo un contexto y somos un montón de situaciones del ser humano. Entonces una vez que entendemos esto, pasa lo mismo con el suicidio, ¿sí? El suicidio tiene muchas aristas, desde la falta de iniciativas, desde la falta de políticas públicas en cuanto a las investigaciones de lo que requiere el ser humano para tener una vida plena, ¿sí? Una vida, ya no diría de lujo, pero sí donde se digna, sí, esa es la palabra correcta, digna. Entonces, son demasiadas aristas, ¿no? De las iniciativas, las políticas públicas, espacios, servicios públicos accesibles. Y accesibles no me refiero a que tu consulta cueste 50 pesos si te van a atender a los 3 meses y te van a atender solamente media hora. ¿Qué es lo que pasa tristemente en los sistemas de salud? Sobre todo en salud mental, ¿sí? Yo he tenido pacientes o personas que me hablan de que psicóloga la vi en redes sociales, mi hija está muy mal y pues la verdad no tengo para pagar, pero en Cesame me atienden en 2 meses. Y es como, ¿sabe qué? Pues obviamente tu persona también tiene su corazón, ¿no? Y sabes que vente, o sea, yo te cobro los 50 pesos, no pasa nada, ¿no? Y entonces, como esas historias tengo muchas, ¿no? Del acceso que no se le apuesta a la salud mental, ¿no? Entonces también falta el recurso financiero a la salud mental. Entonces, imagínate todo esto. Más aparte, lo que ya tiene que ver con nuestro entorno, podríamos decirlo interno. Esto es como lo externo. Como de la puerta para afuera. Y ahora imagínate lo de la puerta hacia adentro. Quizás la violencia, la carencia de herramientas para la regulación emocional. Si no tenemos un sueldo digno, probablemente no vamos a tener hasta
el acceso a una buena alimentación, mucho menos a la salud mental. Entonces, a un descanso digno, o sea, la ansiedad, bueno, muchísimas cosas, ¿no? El hacinamiento, muchas personas viviendo en un espacio pequeño. Claro. Entonces, estos son como, todo esto le llamamos nosotros factores de riesgo. Como los factores, estas áreas o situaciones que las personas no tienen para hacerle frente a su vida diaria. Sí, claro. Y también tenemos todo lo contrario, ¿no? Los factores de protección. La gente que sí tiene redes de apoyo, que sí tiene una buena alimentación, un buen sueño, tiene acceso a la salud mental, a la terapia, tiene acceso a un sueldo digno, tiene acceso a un trabajo, tiene acceso a una familia dentro de lo que cabe estable. Entonces, esos son factores de protección. Ahora, dentro de los factores de riesgo, o personas que viven en factores de riesgo, hay un concepto que le llamamos factores precipitantes. Los factores precipitantes son aquellas situaciones que van a detonar la conducta o el riesgo suicida de una persona que ya tiene factores de riesgo. Entonces, imagínate a alguien que a lo mejor no tiene acceso a un buen empleo y de repente le avisan que un familiar tiene una enfermedad terminal y es costosa. ¿Cómo crees que te vas a sentir? Sin salida. Es correcto, sin salida. Y es ahí donde entendemos el suicidio como una respuesta de evitación o de escape ante un dolor que es insoportable. Hay otros autores que lo definen como una estrategia también de regulación emocional. ¿Sí? Ok, sí. Te regula en ese momento de solo pensarlo. ¿Por qué? Porque ya lo intenté todo, ya busqué todas las respuestas, todas las estrategias a mi alcance, obviamente, y no hay ninguna. Entonces, el suicidio termina siendo una respuesta. Entonces, es multifactorial. O sea, empezamos desde lo más allá, desde lo más arriba, hasta las cosas que se salen de nuestro control, a esto que está en nuestro alrededor. A ver si tú con tus palabras puedes explicarnos esto. En las campañas que se hacían antes, como que se promovía que la persona que cometía suicidio era cobarde y era la salida falsa, le llamaban. ¿Te acuerdas que era muy común como en los 90? Bueno, no sé porque eres más joven, pero como ese de la salida falsa, tomó la salida falsa. Cuando en realidad yo he estado leyendo que no es que quieran dejar de vivir, o sea, quieren dejar de sentir dolor. Claro. No encuentran otra solución, como dices tú. Entonces, si me ayudas como a traducir bola de ideas que traigo, de que no es falta de valor. Sí, claro, es que, ¿sabes? El suicidio no tiene nada que ver con la personalidad. El suicidio no respeta género, no respeta edad, no respeta nivel socioeconómico, no respeta nada. ¿Por qué? Insisto, porque es una respuesta ante ese dolor que la persona está sintiendo, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, no se convierte ni la puerta falsa o esos conceptos. ¿Por qué? Porque el suicidio no está ligado a la personalidad. O sea, el suicidio no lo hace ni la persona más cobarde ni la persona más valiente. Lo hace la persona que está teniendo un problema, ¿sí? Multifactorial, como ya. Exacto, con todos estos factores, ¿sí? Entonces, entendiendo todo lo que hay detrás del suicidio, lo que hay detrás de la conducta suicida, es ahí donde empezamos a convertirnos en personas más sensibles, empáticas y asertivas ante estos temas. Ok, ahora sí, concatenando la salud mental con el mundo empresarial, por ejemplo, sé que hay profesiones que tienden al suicidio, sé que los veterinarios son los índices más altos de suicidio. Me imagino que en el tema de finanzas, todos los que manejan bolsa de valores y todo esto, también tienen altos niveles de estrés, que el estrés también puede llegar a ser un factor dentro de todo lo que comentas, de riesgo. ¿Cómo le llegamos a estas generaciones anteriores, que son todavía como quienes están desenvolviendo la vida económica, por lo menos de nuestro país? ¿Cómo les llegamos a ellos? Ellos que crecieron así de, ay, la terapia es para locos. Eso es un sector complicado y que creo que necesita mucha atención, porque de ahí parten muchísimo los horarios dignos de las personas para trabajar, los espacios y todo lo que se necesita para desarrollarse plenamente en lo profesional. Claro, sí, es algo muy complicado definitivamente llegar, incluso me pasa, ¿no?
de repente hay maestros a donde yo voy que sí me dicen, no, es que los jóvenes están muy desocupados, por eso piensan en el suicidio. Ay, ponte a barrer y se te quita. Ponte a barrer y se te quita, literal, ¿no? Ayer nos pasó algo que sí, como que traté de ser muy, muy prudente, pero sí se acercó una maestra y dijo, deberías volver a venir, pero para hablar acerca de la bisexualidad, me dice. Porque tenemos mujeres aquí que creen que son bisexuales, pero su aparato reproductor es vagina, ¿no? Okay. Y mi hermana, que es médico, me dice que la bisexualidad es cuando tu aparato reproductor es vagina y pene, ¿no? Vamos a empezar por unas clases, maestra, porque de biología y de exacto, y entonces es como que yo nada más me quedé callada, le dije, comprendo, pues yo me imagino que pues a lo mejor a su hermana sí le explicaron, entonces como que traté de validar quizás el por qué ella lo entiende. Que venía desde la ignorancia, pues no venía desde... Sí, y quizás también desde una cultura, ¿no? Porque también, a pesar de que ya hay muchos movimientos hoy en día, la cultura creo que le sigue ganando, ¿no? Sigue ganando, sobre todo aquellas personas que, ya yo insisto, no tienen el acceso. O sea, vete a la Sierra del Nayar y vas a encontrar muchas respuestas. Sí, a mí me pasó. Hace 3 años fui a dar una conferencia y recuerdo que vi una chica fácil, tenía 15 años y estuvimos hablando, tenía su bebé y me dice, ¿tú tienes hijos? Le dije, no tengo hijos. Me dice, ¿cuántos años tienes? Yo en esos tenía que 26 años, creo. Y me dice, ¿y no tienes miedo que ningún hombre ya te vaya a querer? Y yo, ¿cómo lo superaron? Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que me agarré en curva? Me dice, pues es que ya estás bien grande y no eres mamá. Y yo, pues se me fue el tren, ¿verdad? Y recuerdo que me dice, sí, ya estás muy grande, ya no vas a poder tener hijos. Y a lo mejor, pues en nuestro contexto es como de, no, ¿verdad? Pero hay que entender en qué contexto estamos, por eso también hay que recordar que no hay conducta sin contexto. Entonces la conducta de esta persona es bajo su cultura, bajo las enseñanzas de ese contexto. Y pues nada más empecé como a bromearle, a decirle, sí se me olvidó un tren, ¿verdad? Tienes muchísima razón. Le dije, ¿tú eres feliz siendo mamá? Me dice, sí. Y dije, ¿qué? Entonces, también ahí hay mucho que se tiene que trabajar. Entonces, somos como el contexto. Entonces, ¿cómo llegar a esto? Yo me atrevería a decir que ya estamos llegando a través de los hijos de esas generaciones. Okay. ¿Sí? Porque hoy en día hay mucha información en redes sociales, no todas la mejor, pero tenemos información que ya nos empieza a hacer ruidos, ¿no? Entonces, tanto así que pues hoy en día también tenemos una norma que protege a los trabajadores, ¿no? Para disminuir los factores, o más bien para dar esta parte de los factores psicosociales y disminuir ciertas aristas dentro del mundo laboral. Incluso este año la OMS, la iniciativa que está trabajando para el 2024, la campaña 2024-2025, es favorecer y fortalecer los trabajos para dar una calidad de vida a la salud mental a los trabajadores. Porque ya las estadísticas nos dicen cómo los trabajadores están incrementando ansiedad, depresión, síndrome de burnout, donde el detonante fue la cuestión laboral, donde se han incrementado los acosos también, sí, el bullying laboral. Entonces, la misma OMS, este año, para la campaña 2024-2025, que de hecho tenemos un proyecto por ahí, que vamos a hacer con algunas cámaras de comercio para generar un pacto de la salud mental dentro del mundo laboral. Súper, felicidades. Gracias. Oye, ¿qué pasó con Conectados en la Realidad? ¿Conectados en la Realidad? ¿Vas a acercarte a otra legislatura? Se ha intentado acercar a otras, pero también pasaron como ciertas cosas que no las podemos hacer públicas, pero cuando llevamos las campañas informativas, lo hacemos a través de Conectados a la Realidad, como programa de Conectados a la Realidad, con proyecto ligado a No es Complicado. Ok, muy bien. Ya como para cerrar, quiero saber, yo tengo una opinión con este tema, pero quiero escuchar la tuya. ¿Qué te parece cuando llaman a esta generación, la generación de cristal? ¿Qué opinas? Es una muy buena pregunta, pero es que también hay que verlo exactamente a qué se refieren con generación de cristal, ¿verdad? Si se refieren porque cada vez la generación habla, no se queda callada, pues yo diría que no es cristal, más bien
La historia también nos dice cómo antes nos teníamos que quedar calladas o simplemente guardar silencio ante ciertas cosas porque no teníamos el acceso para hacer la voz. ¿No? Y además, pues cuántas veces no era como de soy tu mamá y te callas, ¿no? Soy tu papá y te callas, o soy esto y te callas. Y pues hoy en día con tanta información que tenemos en redes sociales, con tantas organizaciones, tantas instituciones, pues ya podemos levantar la voz, ¿verdad? Además que antes también nuestros padres, nuestros abuelos, que se tenían jornadas laborales impresionantes, que los hacían envejecer muy pronto por todo el estrés, por toda la sumisión que también llevaba. Entonces también hoy en día los jóvenes dicen, pues quiero aprender a equilibrar entre mi vida personal, mi vida laboral y mis proyectos personales, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decirle que es como una generación de cristal. Es más, yo estoy muy en contra de las etiquetas, como que se nos pongan como que, no sé, ya ni me sé los nombres de todas las generaciones que nos han inventado, porque no, o sea, no es como que decir generación de cristal, porque a lo mejor hay gente que es joven y no se siente, ¿no? Alineada con ese concepto, y como hay gente que a lo mejor sí. Nosotros somos más allá de las etiquetas. Siempre recuerden que las etiquetas solo describen algo, pero no explican absolutamente nada. Exacto. Sí. Eso es lo que yo diría. Sí, yo opino en ese sentido como tú, pues, que porque antes ponerse la camiseta era trabajar horas extras sin que se te pagaran, y si no, no te pusiste. O en el mundo laboral hacerlo de 3 empleados o 3 colaboradores, una sola persona. Y que ahora ya levanten la voz y entonces digan, es que ya son de cristal. Ya porque, ya nomás porque no le puedo decir esto. Ya nomás porque no lo puedo hacer que se quede a las 8 de la noche. Ya nomás cuando sale a las 6, ¿no? Por decir. Estoy en contra de esa etiqueta. Así es. Entonces, pues recuerden que no es complicado. Sí, no es complicado. Pues muchas gracias, Yareli, por confiar en nosotros en esta edición especial de octubre, que como dijimos, pues es el de la salud mental. Creo que eres un ícono en este tema. Sé que hay muchos colegas tuyos trabajando, sé que hay muchas personas, pero tú le das voz a muchos y amplificas el trabajo de todos tus colegas, y estás haciendo un trabajo excelente que va ya a dar resultados, pero conforme vas creciendo y vas abarcando más espacios, creo que vamos a poder ir conquistando esas metas de tener una vida más plena, que la sociedad tengamos una evolución, que es a lo que le apostamos, tenemos fe en que así será, porque yo considero que es muy necesario. Muchas gracias. ¿Algo más con lo que quieras cerrar, que quieras dejar un mensaje? Claro, pues a tus redes y tu historia también. Sí. Recordar pues que no hay salud sin salud mental. Entonces no hay que esperar para tener una crisis, no hay que esperar estar en desacuerdos para poder ir a terapia. A veces podemos ir sintiéndonos bien y simplemente para redireccionar, para establecer valores, para ahora sí que esclarecer muchísimas cosas, ¿no? Entonces no hay que esperar de verdad estar en crisis o estar, dijeran, por ahí en el hoyo. No, la salud mental es algo que podemos trabajar todos los días, porque todos los días estamos conviviendo con nosotros, con personas, y recuerden que la salud mental es este equilibrio que hay, ¿no? Entre yo individuo como sociedad, ¿no? Para tener un bienestar integral. Y pues me pueden encontrar en mis redes sociales como psicóloga Yareli Castillo o como No es Complicado. Muy bien, y síganla porque ahí trae cosas bien padres que la vamos a estar viendo muy seguido. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más. Nos vemos aquí en las entrevistas que nos siguen abonando al crecimiento humano y económico de como es el espíritu de este medio de comunicación. Gracias.